Buenas tardes. Es un placer para mí encontrarme en la tarde de hoy junto a ustedes. Soy la doctora Lazarameta Berellanes, especialista en cardiología, y quiero agradecer al comité organizador del evento y en especial a la doctora Caridad Chao por la invitación a este taller. Es un poco desafiante ser la conferencia final después de haber tenido un día de temas tan importantes acerca de insuficiencia cardíaca, pero considero que este es un tema también imprescindible para el conocimiento de todos los especialistas y todo el personal que trabaja con pacientes con insuficiencia cardíaca. Y vamos a hablar un poco entonces de rehabilitación cardiovascular en la insuficiencia cardíaca. Durante el día de hoy nos vamos a repetir lo ya dicho constantemente, pero vamos a recordar que hemos visto que la insuficiencia cardíaca no es un diagnóstico patológico único, sino es un síndrome clínico que consta de determinados síntomas cardinales como disnea, edema, hepatomegalia, regurgitación hepatoyugular, y está dado por una anomalía estructural y o funcional del corazón que da como resultados un aumento de las presiones intracavitarias o un gasto cardíaco inadecuado en reposo o durante el ejercicio. Esta enfermedad, desde el punto de vista de su incidencia ajustada a la edad, ha disminuido en la actualidad, precisamente al desarrollo de las nuevas técnicas de la cardiología intervencionista, la cirugía cardiovascular, de la farmacología dedicada a la misma, el desarrollo de medicamentos que disminuyen la mortalidad de la enfermedad, pero en general su incidencia se encuentra aumentando, precisamente por el aumento del envejecimiento de la población a nivel mundial, y Cuba no está exenta de este problema. Su pronóstico, dado a esta mejoría en todos los métodos de tratamiento, ha mejorado considerablemente y se ha logrado entonces mejorar la supervivencia de estos pacientes, pero la reducción de su calidad de vida sigue siendo un problema importante en la actualidad. Es muy importante que para solucionar esta enfermedad determinemos y tratemos la causa de la misma, como lo hemos visto durante el transcurso de las conferencias en el día de hoy. Los objetivos del tratamiento de esta enfermedad son reducción de la mortalidad, incluyendo la muerte súbita, y prevención de las hospitalizaciones recurrentes, mejorar el estado clínico del paciente, su capacidad funcional y con ello su calidad de vida. Por lo tanto, no nos podemos conformar con solamente poner un grupo de medicamentos o hacer unas determinadas estrategias terapéuticas para mejorar al paciente desde el punto de vista físico, sino también debemos dedicar un tratamiento especial a mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En el tratamiento va desde las medidas generales, los fármacos, hasta la utilización de determinadas estrategias como el de cardioversor implantable, la terapia de resincronización cardíaca, y se están utilizando incluso más estrategias novedosas como la modulación de la contractilidad cardíaca, de la actividad del sistema nervioso autónomo y por supuesto el trasplante cardíaco, que sigue siendo una modalidad alternativa para los pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca avanzada. En las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021 para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, vamos a ver cómo se recomienda que los pacientes con insuficiencia cardíaca se inscriban en un programa multidisciplinario de tratamiento, indicación clase 1, nivel A. Y asimismo se recomiendan estrategias de autocuidado para reducir el riesgo de hospitalización, disminuir mortalidad. Y se puede tener en cuenta la realización de programas domiciliarios y o clínicos según las características del paciente. En esta misma guía se explica que debe existir una gestión de equipos multidisciplinarios para la prevención y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, incluyendo componentes muy importantes como es la gestión optimizada hacia los cambios de estilo de vida del paciente, hacia la educación de los medicamentos y la adherencia farmacológica que debe llevar, el manejo de los dispositivos cardíacos en el caso de que se usen en los mismos, ya sea un DAI, una terapia de resincronización, un marcapaso, la educación no solamente al paciente sino al familiar con el autocuidado y el manejo de los síntomas, reconocer su enfermedad y manejarla, así como el apoyo psicosocial o intervención psicosocial del paciente, garantizando además que se le dé un seguimiento después del alta, ya sea por asistencia telefónica, telemonitorización, visitas.
y con eso que tengan un fácil acceso a la atención médica. Entonces, en las recomendaciones para rehabilitación cardiovascular en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, vamos a ver que el ejercicio se debe indicar en todos los pacientes capaces de mejorar su capacidad de realizar ejercicio, su calidad de vida, para reducir además hospitalización e incrementar supervivencia. Clase 1, nivel de evidencia A. ¿Qué es la rehabilitación cardiovascular? Bueno, la rehabilitación cardiovascular es una estrategia terapéutica. Consiste en un conjunto de actividades terapéuticas que son necesarias para aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares para mejorarlo desde el punto de vista físico, mental y sociolaboral, de manera que el paciente se pueda insertar por sí mismo a la sociedad y a las labores de su vida cotidiana. ¿Y por qué es importante la rehabilitación cardiovascular? Porque tiene perfiles importantísimos que van a lograr optimizar el tratamiento ya que se le ha colocado al paciente. Primero, se encarga del control riguroso y estricto de los factores de riesgo coronario. Por lo tanto, es una estrategia preventiva muy importante para mejorar el pronóstico de la enfermedad. Logra además explicar y enseñar a los pacientes y familiares cambios importantes del estilo de vida relacionados con la dieta, la realización de ejercicio, los cambios con respecto a los hábitos tóxicos. La educación y evaluación médica. La rehabilitación cardiovascular es ejecutada en la mayoría de los casos por un cardiólogo rehabilitador en contrarreferencia y coordinación con el cardiólogo de tratamiento de base de la insuficiencia cardíaca o el clínico o el médico que sigue el paciente. Y por lo tanto garantiza el seguimiento, la educación sobre la adherencia al tratamiento y el manejo de los mismos. La valoración y mejoría del perfil sexual del paciente, lograr que los pacientes tengan una inserción sociolaboral después que hayan estabilizado su enfermedad. La nutrición, que es muy importante, porque muchos de ellos tienen una disminución de la masa muscular por el aumento del catabolismo a nivel muscular y una desnutrición que va a traer otras consecuencias para su salud y empeoramiento de su enfermedad de base. El perfil psicológico, todos sabemos que la depresión es una de las componentes en este momento que se considera para incremento de mortalidad y disminución de supervivencia, y además incluye la actividad física programada, el ejercicio físico. Lo he dejado de último no por gusto, sino porque muchas veces cuando hablamos de rehabilitación cardiovascular la vemos como indicar ejercicios al paciente y ya. Y la rehabilitación cardiovascular realmente es multidisciplinaria, integral y va mucho más allá de simplemente indicar una actividad física programada, como lo hemos visto en esta diapositiva. ¿Cuáles son sus objetivos? Mejorar capacidad física y funcional, disminuir discapacidad y complicaciones de la enfermedad, lograr una prevención secundaria con la estrategia rigurosa sobre los factores de riesgo, menores tasas de hospitalización, disminuir mortalidad, incluyendo la muerte súbita en los pacientes, así como la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, lo que va a lograr que el paciente tenga una independencia funcional y con esto elevar la calidad de vida. Y estos objetivos que estamos viendo aquí coinciden en su esencia con los objetivos que vimos al inicio de la conferencia en el manejo y tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tanto aguda como crónica. Además, la rehabilitación cardiovascular tiene metas adicionales como la mejoría de la perfusión miocárdica, de la fracción de eyección ventricular, de la función diastólica, del umbral de las arritmias, del umbral de la GURD, de la microcirculación, y por lo tanto es una terapéutica que evidentemente va a provocarle grandes beneficios a los pacientes con insuficiencia cardíaca y que no podemos olvidarnos de ella. No sustituye el tratamiento farmacológico, ni el tratamiento quirúrgico, ni el tratamiento de sustitución valvular, ni el uso de dispositivos, ni la terapia de resincronización, pero sí es coadyuvante para lograr la calidad del tratamiento ya realizado y mejorar la calidad de la vida de este paciente.
¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son los pacientes elegibles para rehabilitación cardiovascular? Vamos a ver que aquí se encuentran la mayoría de las enfermedades que son muchas veces la causa de la insuficiencia cardíaca, porque recordemos que es muy importante tratar la insuficiencia cardíaca por sí, pero es súper elemental tratar también la causa de la misma, y vamos a ver cómo en este momento, a veces con el advenimiento del desarrollo de la cardiología, se ha desarrollado también la rehabilitación cardiovascular, y en este momento actual se rehabilitan los infartos, la cirugía de revascularización, vasculares, la angina crónica estable, y vamos a ver cómo también es muy importante en los pacientes portadores de dispositivos con trasplante cardíaco y en la insuficiencia cardíaca crónica por sí. ¿Que tiene contraindicaciones? Bueno, muy importante que tengamos en cuenta algo: no existen contraindicaciones para la rehabilitación cardiovascular. Las contraindicaciones son para la indicación de la actividad física programada, del ejercicio físico, y en la mayoría de las ocasiones son temporales, porque cuando el paciente estabiliza la enfermedad que contraindica la rehabilitación desde el punto de vista de la indicación del ejercicio físico, el paciente puede ser insertado de nuevo al programa de entrenamiento físico. Dentro de las contraindicaciones absolutas está fundamentalmente el aneurisma disecante de la aorta y las obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sin embargo, dentro de las relativas, la angina inestable, el lima en las primeras 24 o 48 horas, la sepsis aguda, las pericarditis, las miocarditis, el tromboembolismo pulmonar agudo, y vuelvo y repito, no existe contraindicación para la rehabilitación cardiovascular, porque nada contraindica la educación del paciente, el apoyo psicológico, la intervención psicosocial, la adherencia al tratamiento médico, la evaluación y el seguimiento del paciente. Lo que tenemos contraindicado es la realización del ejercicio físico. Ahora, ¿cuáles son las fases? La rehabilitación consta de varias fases. Primero está la fase 1 hospitalaria, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando son hospitalizados, cuando ya después de 24 o 48 horas de estar estabilizados los signos vitales y hemodinámicamente el paciente, podemos realizar en la cama y en el pasillo de la habitación, iniciar la rehabilitación con ejercicios pasivos de baja intensidad, quiere decir a menos del 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si el paciente está hospitalizado en una terapia, vamos a monitorear, a usar el monitoreo que tenemos de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y los signos de aparición de signos como palidez, sudoración, cambio del ST, arritmias en el monitor. Si no estamos monitorizando al paciente porque estamos en una sala, vamos a recomendar realizar estas varias sesiones cortas al día de ejercicios pasivos de los miembros inferiores y de los miembros superiores, monitoreando fundamentalmente la tensión arterial sistólica, que no se eleve más de 40 milímetros de mercurio con respecto a la basal, la frecuencia cardíaca en 20 latidos más, y por supuesto estos signos de alarma que ya he explicado. Se deben combinar estos ejercicios pasivos con ejercicios respiratorios, la movilización paulatina del paciente para evitar el desacondicionamiento y los efectos dañinos del encamamiento prolongado, empezar a hacer el rapport con el paciente y el familiar para educarlo en su enfermedad y en los cambios de vida que debe empezar a ejecutar a partir de ese momento, así como ya empezar la intervención psicológica, sobre todo en el tratamiento de la ansiedad y la depresión que desarrolla muchas veces en esta fase aguda de la enfermedad. En la fase 1 se debe garantizar que el paciente se asee, se viste, se bañe solo ya antes, preferiblemente de irse de alta de la institución. Puede caminar dentro de la habitación y puede caminar también en el pasillo de la planta paulatinamente a medida que van pasando 3 o 5 días de la estabilidad hemodinámica. Fase 2 o fase de convalecencia. Esto es una fase muy importante, donde el clínico o el cardiólogo que atiende al paciente con la insuficiencia cardíaca lo remite a rehabilitación cardiovascular y es visto en una consulta inicial, donde es importantísimo que se le haga un interrogatorio, un examen físico adecuado, un pesquisaje de los factores de riesgo, un análisis de las comorbilidades, de las fragilidades del paciente, y se le indiquen algunos exámenes complementarios donde es vital la ergometría
con un protocolo submáximo limitado por síntomas y que en dependencia de la insuficiencia cardíaca, si es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en un paciente desentrenado o ligeramente reducida, debemos utilizar algunos protocolos como el Plus modificado, el Naughton, el Sheffield, el Ellistar, para obtener algunas variables de interés, como vamos a ver a continuación. La ergoespirometría es la prueba estándar e importante para los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y aquellos que están en protocolo de trasplante o ya han sido trasplantados. Pero en aquellos pacientes que no las puedan realizar por dificultades osteomiarticulares u otras contraindicaciones, el test de la marcha de los 6 minutos es una alternativa eficiente para conocer la capacidad funcional. Quiero destacar que la ergoespirometría es la prueba que determina de manera objetiva la verdadera capacidad funcional aeróbica del paciente antes de iniciar una terapia de rehabilitación cardiovascular, aportando variables como el consumo de oxígeno pico y el umbral anaeróbico. Es vital que realicemos en esta consulta de rehabilitación para iniciar la fase de una estratificación del riesgo que tiene el paciente para sufrir eventos cardiovasculares, sobre todo durante la realización del ejercicio físico. Tiene un riesgo bajo, moderado o alto. Sobre todo vamos a tener en cuenta que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tienen un riesgo alto de eventos cardiovasculares durante la rehabilitación, y analizar si tienen además factores como arritmia, factores relacionados con los signos y síntomas en esos momentos, la respuesta hemodinámica al ejercicio, sobre todo de la tensión arterial, una respuesta hipotensora al ejercicio o con una meseta en el comportamiento de la te habla de un pronóstico de muy alto riesgo en estos pacientes, así como su capacidad funcional y la presencia o no de depresión. Y de ahí vamos a determinar si este paciente se puede rehabilitar en un nivel básico, intermedio, avanzado, donde es necesario que sea una sala de coronario. ¿A quiénes vamos a llevar al nivel de rehabilitación avanzado? A todos los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular muy alto. ¿Por qué? Porque van a necesitar realizar sesiones de ejercicio físico supervisadas. ¿Supervisadas por qué? Por telemetría, teniendo en cuenta los signos de alarma sobre esfuerzo, donde están bien capacitadas las licenciadas de rehabilitación cardiovascular para evaluar los pacientes constantemente y ver si hay sudoración, frialdad, validez, si refieren a angor, disnea. La telemonitorización es también una modalidad actual de la rehabilitación para supervisar a estos pacientes, el seguimiento de los signos vitales como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la asistencia telefónica y algo que es muy importante, y es la utilización de las escalas de percepción subjetiva del esfuerzo físico, como la escala de Borg o la escala supervisada. Por lo tanto, en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, las sesiones de entrenamiento físico deben ser supervisadas porque son considerados pacientes de alto riesgo. Sin embargo, los pacientes que tienen una fracción de eyección preservada pueden realizar sesiones no supervisadas en ambientes no avanzados necesariamente y con seguimiento durante consultas de rehabilitación cardiovascular. ¿Qué es importante? Determinar el tipo de entrenamiento. Hay varias modalidades. Podemos utilizar el entrenamiento interválico, donde se planifican los ejercicios a una determinada intensidad, como vamos a hablar en las próximas diapositivas, alternando con pausas de recuperación activas o pasivas, cortas o largas. Considerar también la modalidad de entrenamiento físico de alta intensidad, donde el paciente va a hacer 3 o 4 minutos de entrenamiento físico a una elevada intensidad mayor del 85% de la frecuencia cardíaca máxima o mayor del 85% del consumo de oxígeno pico, y intercalados con periodos de intensidad moderada entre el 70 y el 85% de las variables mencionadas. Y también se ha recomendado la utilización del entrenamiento continuo moderado, que es otra modalidad que ha demostrado ser eficaz y segura en estos pacientes, y es muy importante respetar los principios del entrenamiento físico. Quisiéramos destacar que no existe un acuerdo universal en la actualidad sobre cuál es la mejor modalidad de entrenamiento en la insuficiencia cardíaca. Se debe individualizar, programar y estructurar el ejercicio físico según las características del enfermo y su enfermedad.
Por lo tanto, eso de salir a caminar una cuadra, 10 cuadras, 1 kilómetro, 2 kilómetros, es algo que no debíamos hacerlo porque debemos tener en cuenta determinadas variables. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios del entrenamiento físico que son vitales que conozcamos? Aquí los tenemos. La frecuencia del ejercicio mínimo 5 veces en semana. Vamos a ver que alguna literatura habla de 3, pero realmente lo ideal es que el paciente haga ejercicio físico 5 veces en semana. Mientras menos tiempo pase el paciente sin realizar la actividad física, menor va a ser su mortalidad y mayor su supervivencia. La duración puede empezar por sesiones de 20 minutos hasta 45 minutos y hasta lograr 1 hora de duración de ejercicios físicos en cada sesión. El tipo de ejercicio puede ser aeróbico, resistencia a fuerza y además de eso la individualización del paciente, donde vamos a tener en cuenta la fragilidad del paciente, las comorbilidades, las características de la insuficiencia cardíaca, de la enfermedad de base, que le digo lo mismo. No es lo mismo rehabilitar un paciente operado de corazón abierto, donde tenemos que tener mucho cuidado con los movimientos y el manejo del tren superior y de la herida, un paciente con la colocación de stent, donde los primeros 15 o 20 días no vamos a contar quizás una frecuencia cardíaca máxima porque no debemos realizar ecometría y vamos a hacer un entrenamiento supervisado durante ese primer mes, que un paciente con un trasplante, que un paciente. Por lo tanto, la individualización y la intensidad de tratamiento, que es una variable muy importante para que no hayan complicaciones durante la rehabilitación cardiovascular. Tipo de ejercicio, vamos a ver que predominantemente se prefieren los ejercicios aeróbicos, donde se utilizan grandes grupos musculares como caminar, trotar, nadar, bailar, y que al mes de evolución, cuando el paciente ya va asimilando bien los ejercicios aeróbicos y sin complicaciones, se pueden añadir ejercicios de fuerza y resistencia basados en el uso de pesas, muñequeras, bandas elásticas o determinados aparatos gimnásticos. Y se sabe que este tipo de ejercicio complementa el ejercicio aeróbico y es seguro, eficaz y con muy buenos resultados en el incremento del consumo de oxígeno, la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente. La intensidad, importantísimo esta variable para todo el que vaya a indicar rehabilitación cardiovascular en un paciente, sobre todo con insuficiencia cardíaca. Hay varias formas de determinarla, indirecta y directa. La indirecta, mediante el cálculo del pulso de entrenamiento, que es uno de los que más utilizamos, mediante la fórmula de Carbone, es obtenida de determinadas variables que vienen de la ergometría o la ergoespirometría, que es la frecuencia cardíaca basal y la máxima, la percepción subjetiva del esfuerzo físico, la escala de Bohr y Bohr modificado, la frecuencia cardíaca de reserva, variable muy importante que se puede utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca reducida o muy desacondicionados o desentrenados, y tener en cuenta que en los dispositivos debe tenerse en cuenta, por supuesto, siempre con la frecuencia cardíaca máxima programada del marcapaso y la frecuencia de activación del desfibrilador para mantenernos 10, preferiblemente 20, 25 latidos por debajo de esta frecuencia como seguridad para el paciente. Y por supuesto, si no hay test ergométrico inicial, porque no se puede realizar, como en los pacientes a los cuales le ponemos sobre todo farmacoactivo, el primer mes lo vamos a realizar como habíamos explicado que se realizan las sesiones supervisadas. Bueno, otro mecanismo de medir la intensidad del ejercicio es la forma directa, es la más objetiva, es la más real, es la que más se acerca a la realidad del paciente, porque tiene en cuenta dos variables que miden capacidad funcional objetiva aeróbica del individuo, que son el consumo de oxígeno pico y el umbral anaeróbico. Teniendo en cuenta el consumo de oxígeno, la carga en el momento debe ser de 50 a 80% de la frecuencia cardíaca a la cual se alcanzó el consumo de oxígeno pico, y otro puede ser utilizar la frecuencia cardíaca de entrenamiento a la cual el paciente alcanzó el umbral anaeróbico. Es importante que sepamos que la variable frecuencia de entrenamiento debe ser bien conocida por el paciente. El paciente debe aprender a medirse su frecuencia cardíaca. El paciente debe aprender a conocer su frecuencia cardíaca de entrenamiento para que conozca que no se debe pasar 10 a 20 latidos por arriba en cualquier actividad social que esté realizando, ya sea en la playa, en un baile. Por lo tanto, a este paciente le vamos a devolver su calidad de vida. A este paciente le vamos a decir que puede viajar, que puede pasear, que puede trabajar, pero que siempre tiene que tener en cuenta y monitorizarse la frecuencia cardíaca o el pulso de entrenamiento para que sepa hasta qué intensidad de ejercicio es seguro llegar y por encima de qué intensidad de ejercicio puede tener un evento cardiovascular.
Aquí vemos una muestra de la escala de Bohr que la utilizamos en los gimnasios de rehabilitación cardiovascular. Y vamos a ver entonces que las sesiones de ejercicio físico propiamente dichas están compuestas por varias fases. Un periodo inicial o de calentamiento que debe durar de 5 a 10 minutos y está compuesto fundamentalmente por ejercicios de flexibilidad, coordinación y ejercicios aeróbicos de baja intensidad que se pueden combinar con ejercicios respiratorios. Esta fase en los pacientes muy desacondicionados, como los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se puede extender hasta 20 minutos y luego disminuir su duración de manera progresiva. Después viene el periodo de entrenamiento propiamente dicho, que dura de 20 a 60 minutos, donde el paciente va a hacer, como habíamos hablado ahorita, predominantemente ejercicios aeróbicos que movilizan grandes grupos musculares, como la bicicleta sin carga, la estera. Y luego se van a ir añadiendo otros ejercicios como las escaleras, el remo, los ejercicios de resistencia, que se van combinando en los principales grupos musculares con serie de no más de 10 a 15 repeticiones, teniendo en cuenta el agotamiento muscular que pueda tener el paciente. Y debemos respetar al final de la sesión de ejercicio el periodo de volver a la calma o de enfriamiento, que igual puede durar de 10 a 20 minutos al inicio, donde el paciente va a hacer ejercicios de estiramiento y flexibilidad para lograr llevar al organismo a una condición fisiológica normal. Por lo tanto, no podemos hacer el entrenamiento físico y parar de forma brusca, jamás. Siempre hay que indicarle al paciente la etapa final o periodo de volver a la calma. Aquí vamos a ver cómo los pacientes son supervisados con la licenciada de rehabilitación cardiovascular en sus etapas iniciales de enfriamiento o entrar en calor y la etapa final de volver a la calma. Y aquí los pacientes comienzan a realizar su entrenamiento en bicicleta y a posterior y que vayan mejorando sus características físicas y su capacidad funcional. Vamos insertando otros ejercicios como las escaleras, las sesiones de cuclilla, las sesiones de pesa, que van a mejorar en gran cuantía la capacidad funcional y la calidad de vida de estos pacientes. Al final de la fase 2 esta fase dura aproximadamente 3 meses. Lo cual no quiere decir que sea esquemáticamente así, sino el cardiólogo rehabilitador viendo la evolución del paciente. Si es un paciente que empezó muy desacondicionado, un paciente trasplantado con fracción de eyección reducida, se puede extender incluso hasta 6 meses, pero generalmente la fase dura 2 meses y ya se empieza al final de la fase, de los 3 meses de esta fase, a añadir indicaciones de ejercicios en la casa, sin supervisión, planificar la consulta, recomendar actividades recreativas y deportivas para ir preparando al paciente para la fase 3 o de mantenimiento temprano. Fase que dura 3 meses, donde ya vamos a ir siguiendo al paciente, vamos a ir mandándolo a hacer estas sesiones en su hogar para dar pase después a la fase 4 de mantenimiento o prolongada, que dura toda la vida del paciente. Un paciente que ha tenido un evento de insuficiencia cardíaca por cualquier enfermedad cardiovascular de base debe rehabilitarse para toda la vida. En estas fases 2 y 3 y 4 es fundamental las estrategias de prevención secundaria, la accesibilidad del paciente al médico, la evaluación, el seguimiento en las consultas médico y terapéutico. Y bueno, aquí les traje una diapositiva para que vean porque hablamos de tanto, de indicar ejercicio físico a los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto temor que hay por ahí cuando decimos que el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o ligeramente reducida, ¿no? Pues sí, son pacientes de alto riesgo, pero se benefician de una interrupción de un programa de ejercicio programados y estructurales. ¿Por qué? Porque se mejora la función diastólica, lo que es muy importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Son más hoy del 80% de las causas de insuficiencia cardíaca, sobre todo en mujeres. Mejora la fracción de eyección y si no la mejora, pues tampoco la deteriora. Sobre todo logra mejores resultados en los pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida. Mejora el manejo intracelular del calcio, la masa muscular, se incrementan las fibras musculares esqueléticas tipo 1 óxido 1, mejora la disfunción endotelial, la capacidad y la circulación en la microcirculación, la función mitocondrial, la funcionación de los músculos esqueléticos, disminuye el tono simpático, se atenúan los fenómenos inflamatorios, se incrementa el umbral de las arritmias y de la isquemia, se mejora
mejora, por supuesto, la calidad de vida del paciente, su capacidad funcional obtenida realmente del consumo de oxígeno del paciente y disminuye la mortalidad, incrementando supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, una rehabilitación cardiovascular con terapia de ejercicios físicos insertadas es vital e importante para lograr el manejo final y con gran calidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. La prevención secundaria, hemos estado hablando de ella en todas estas fases de la rehabilitación, es vital. Enseñar al paciente, sobre todo en la dieta, la disminución del consumo de sal, menos de 5 gramos al día, en dependencia de la magnitud y el momento de los síntomas del paciente. Debemos enseñar a conocer y a disminuir la cantidad de sal que consume según los signos y síntomas que tiene, la cantidad de líquido que consume según el momento en que está en su enfermedad. Eso lo vamos enseñando para que el paciente vaya manejando su consumo de sal, su consumo de líquido, su ingestión de diuréticos, lo que es muy importante para que el paciente tenga una vida con calidad. La eliminación de hábitos tóxicos, el control de la hipertensión arterial es importante siempre, pero hemos visto que es un pilar fundamental en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, porque el 60-89% de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada tienen una carga hipertensiva importante, sobre todo en las mujeres mayores de 45 años, y más aún cuando existe la hipertrofia ventricular izquierda o la cardiopatía hipertensiva como un factor de riesgo independiente. El control de la diabetes mellitus, enfermedad de alto riesgo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea por enfermedad de las arterias coronarias u otras alteraciones, pero es importantísimo que sepamos su manejo, que sepamos la novedad que hemos visto durante todo el evento de hoy de la importancia de los inhibidores o los transportadores tipo 2 de sodio y glucosa en los pacientes con fracción de eyección reducida, que son indicación clase 1A. Y el cardiólogo rehabilitador debe saber y debe garantizar que el paciente los use, que los tenga indicados, que los tenga a la mano, que están contraindicadas las tiazolidinedionas, dada el incremento de la retención de agua y sal. Es importante el control de la obesidad, más que del índice de masa corporal, de la circunferencia abdominal, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca o fracción de eyección preservada. Muchas veces la obesidad está influyendo de manera importante en esta disfunción diastólica que los lleva a un cuadro clínico de insuficiencia. No podemos olvidar el trastorno del tiroides, el hipotiroidismo subclínico. Pensarlo, determinarlo, es estrategias preventivas que no se nos pueden olvidar en el manejo de esta enfermedad, y sobre todo el manejo de la depresión. Para eso contamos con psicólogos, por ejemplo en nuestra institución, en el Hospital Hermanos Maneira, Departamento de Psicología y Psiquiatría, que colaboran siempre con esta intervención psicosocial. ¿Y qué debemos conocer nosotros? Que los antidepresivos tricíclicos los debemos evitar, precisamente porque pueden tender a incrementar los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, las arritmias, y debemos estar tranquilos y seguros. En los últimos metaanálisis se ha demostrado que el uso de la sertralina es seguro. Como ven, el cardiólogo rehabilitador o el rehabilitador debe tener un manejo integral de la enfermedad para poder ejecutar de manera efectiva y con calidad la rehabilitación cardiovascular. Y no por dejarlo por último, es menos importante el perfil sexual. La sexualidad activa del paciente es algo que incrementa supervivencia y disminuye mortalidad, y ha sido demostrado en muchos metaanálisis. Debemos prestarle atención a la disfunción sexual eréctil, que se muestra en más del 50% de los pacientes, sobre todo hombres mayores de 55 años, y en los casos de los pacientes con insuficiencia cardíaca es en más de un 80%. Y debemos saber que podemos utilizar de manera tranquila en esta enfermedad los inhibidores de la fosfodiesterasa, tipo 5, que son generalmente seguros y eficaces en esta enfermedad, siempre y cuando tengamos la prevención con el uso de los nitritos 24 horas antes, y específicamente con el tadalafil 48 horas antes. No debe utilizarse la combinación de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 con nitritos y nitratos. Entonces, no me queda más al final de esta conferencia que afirmarles que hoy se sabe con el desarrollo de la rehabilitación cardiovascular como ciencia que es eficaz, segura y costo efectiva en el manejo de la insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección preservada, ligeramente reducida o reducida, y que no debemos privar al paciente de los beneficios de esta enfermedad.
Y les dejo aquí al final de esta conferencia una serie de estudios y metaanálisis recientes que han demostrado que la rehabilitación cardiovascular es una estrategia que no debemos dejar de aplicar en estos pacientes y que aún estamos en la disyuntiva o controversia de cuál es la mejor modalidad de entrenamiento físico en estos pacientes. Hasta el momento debemos tener en cuenta los tipos de entrenamiento, los principios del entrenamiento físico e individualizar, programar y estructurar esta terapéutica a cada paciente con insuficiencia cardíaca en cada estadio y con individualidad. Espero haberles transmitido algunos conocimimientos reales y novedosos actuales sobre la rehabilitación cardíaca, sobre todo romper con ese esquema que tenemos de que los pacientes con miocardiopatía dilatada y disfunción severa del VI no pueden realizar ejercicio, pueden realizar ejercicio y hasta en un momento determinado pueden realizar actividades hasta competitivas a bajas intensidades de carga según la rehabilitación que le demos al mismo, y pueden llegar a tener una calidad de vida óptima a pesar de tener una cirugía de revascularización, una cirugía valvular, una terapia de sustitución valvular, como ya decía, un dispositivo intracardíaco, un desfibrilador automático implantable. Por lo tanto, no nos olvidemos nunca de la calidad de vida del paciente y tengamos en cuenta la rehabilitación cardiovascular como un pilar fundamental y esencial en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Les deseo que tengan muy buenas tardes.